Muy buenas compañeros, nosotros somos el grupo de la Iglesia Colonial y a continuación daremos nuestra presentación. Como introducción tenemos que la Iglesia como institución tuvo una importancia capital en el mundo colonial y redactaremos algunos de los hechos más importantes realizados en la siguiente presentación. Como objetivos tenemos explicar el papel que tuvo la Iglesia en la época colonial, dar a entender su importancia y que nuestros compañeros puedan comprender más a fondo el tema. Bueno, entonces los dejo con mi compañero. Ok, sean bienvenidos a esta presentación en la que yo les voy a hablar un poco acerca del papel de la Iglesia Católica en la vida colonial. Quiero decir que la Iglesia Católica tuvo diferentes aportes, desempeñó diferentes papeles, pero que en esta presentación yo resumí algunos de ellos. Podemos empezar que la Iglesia Católica durante la época colonial impulsó la catequización de los indios, impulsó la educación en todos los niveles, incluso el nivel universitario, desarrolló las artes, en general, la alta cultura. En estos tiempos no existía la libertad de elegir una religión. La única religión que se permitía practicar era la religión católica. Algunos de los aportes de la Iglesia en la época colonial fueron que desempeñó un papel muy importante en el descubrimiento, en la colonización, en el gobierno y en la educación. En el siglo XV y en el siglo XVI, el Papa tenía una gran relevancia política y pues sobre todo una gran relevancia religiosa. Eh, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y continuaría con la exposición mi compañero. Muchas gracias. En la época del descubrimiento y la conquista, España tuvo grandes actualizaciones en la tecnología, tanto como para las armas, como para los barcos, como para ciertos artefactos que utilizaban para los viajes. Esto causó que pudieran conquistar con gran facilidad ciertos países de Sudamérica y la gran mayoría de Centroamérica. Cristóbal Colón, el que fue a cargo de estos viajes, logró descubrir todos estos países entre el transcurso de 1492 a 1504. Pero lastimosamente él murió sin saber que había descubierto otro nuevo continente. Él pensaba que eran rutas diferentes. Pero al final, como la historia ya se da, todos estos países se lograron descubrir y se lograron ir evolucionando poco a poco. Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Coca. Yo les voy a hablar de la Iglesia Católica en la vida colonial. Primero, ¿qué les voy a hablar? La época del descubrimiento y de la conquista. Primero, la Iglesia Católica en sí fue un elemento muy importante en la vida colonial, ya que la Iglesia se unió a la conquista para en sí llevar a cabo la conquista espiritual y traer a los infieles que conocían en ese entonces, ya que la mayoría de ellos no sabían leer ni tampoco escribir, al igual que adoraban a muchos dioses. El rol de la iglesia en ese momento estaba en presentar cargos eclesiásticos, en los cuales era era crear construcciones de iglesias, conventos, monasterios y hospitales. En la vida colonial, durante esa época, la Iglesia impuso dedicadamente la catequización de los indios y la educación en varios niveles, incluyendo universitarios. También el desarrollo de varias artes generales y cultura. Tanto que no había libertad de cultos y la Iglesia Católica era la única religión que se podía practicar en ese entonces. En 1550 y hacia 1570, la Iglesia fue merced la Iglesia fue merced de la ciudad de Comayagua y elevada a la categoría de la catedral en 1561, siendo la primera en la historia de Honduras. Como puede ver en la imagen, así es como lucían el pueblo de Santa Lucía, considerando uno de los pueblos más antiguos de Honduras.
La formación del poder económico de la Iglesia. La Iglesia acumuló en la capital y se convirtió en prestamista de hacendados y mineros, que era el poder que fortalecía con los tributos en los trabajos de los indígenas, ya como templos y conventos que eran construidos por los mismos indígenas sin ningún pago alguno. La iglesia también gastaba una porción muy importante de las riquezas que poseía en construcción de templos y en las otras obras que también adoraban. Esa es mi parte. Ahora lo dejo con mi compañero. Yo soy Emanuel Josué Cuadro Núñez y vengo a hablar sobre el papel ideológico y cultural de la Iglesia colonial. Los misioneros acompañaron a los españoles con el objetivo de convertir y catequizar a los indígenas para tener una buena relación entre españoles e indígenas. Así fue como la Iglesia iba encargada a la educación durante la colonia y fundaron escuelas e impulsaron el castellano para tener un lenguaje común entre españoles e indígenas. Esto ayudó a un proceso de aculturación que impulsó el modelo europeo y fueron cambiando las costumbres, las tradiciones y valores, creencias y formas de vivir que tenían los indígenas por nuevas. La iglesia suplantó los cultos religiosos. Ellos iban construyendo templos en el centro de las ciudades y alrededor de los pueblos indígenas. Y iban desempeñando una influencia ideológica sobre la población, estableciendo entre los indígenas la religión católica, apostólica y romana como oficial. Y así se dieron cuenta los españoles el control político y cultural que tenían al mismo tiempo. También estos impulsaron el calendario santoral católico para celebraciones religiosas del catolicismo. Mi nombre es Albert Godoy y yo les voy a hablar sobre el papel político de la Iglesia colonial. Pues tenemos que la influencia de la Iglesia en América fue muy fuerte, tanto que de los misioneros como del clero secular. Si hablamos de los misioneros, que fueron los primeros en viajar a América y se encargaron de adoctrinar a los nativos, pertenecían a distintas órdenes como los dominicos, los franciscanos, jesuitas, etc. Podemos hablar también de los clero secular que fueron enviados para sustituir a los misioneros que presentaban problemas para la corona. Sin embargo, su poder también aumentó. Si hablamos sobre las controversias y tumultos, estas eran debido a que con frecuencia los miembros de la iglesia se negaban a obedecer los mandatos del virrey y eran apoyados por los feligreses, pues eso era lo que producía los tumultos y las controversias. También podemos decir que otros clérigos como Fray Bartolomé de las Casas inició una fuerte defensa por los derechos de los nativos americanos y pues también que la corona aplicó medidas como expulsar a jesuitas del Nuevo Mundo y cobrarles impuestos. Bueno, eso fue todo por parte del tema del papel político. Ahora les vamos a hablar sobre el papel económico y en eso tenemos que los cleros seculares estaban estrechamente relacionados con los grupos ricos y poderosos, hijos de hacendados criollos. También que ellos obtenían el diezmo, la limosna, los primeros frutos y el ganado que entregaban los feligreses. Y eso constituía las riquezas de la iglesia, además de recibir pago por administrar sacramentos, obtenían donaciones y legados de fieles, ingresos que provenían de las haciendas, ranchos agrícolas, ingenios azucareras y predios urbanos. Con esto podemos decir que la iglesia acumuló una capital y aparte se convirtió en prestamistas de hacendados y mineros. Pero sin embargo, dichas riquezas también permitían a las autoridades eclesiásticas desempeñar funciones que hoy se considerarían inherentes al Estado. Entre estas se contaban como la educación a todo nivel y los servicios de hospital y bienestar social.
hablando en otros términos, en general podemos decir que la Iglesia Católica jugó un papel determinante en el normal funcionamiento de la sociedad colonial, ya que además de representar un mecanismo de control social, también fue un bastión importante en el proceso de conquista y colonización, a través de la pacificación del indígena por medio de la conversión al cristianismo y por ende someterlos a la nueva ideología dominante de los españoles. Bueno, eso fue todo de mi parte. Y ahora procederemos a dar la conclusión que tuvimos todos como grupo y pues decidimos que la Iglesia quiso tratar de evitar la oposición por parte de los pueblos adversarios y que acataran sus reglas, culturas y creencias de forma más positiva, refiriéndose a que incorporaran sus prácticas y ceremonias religiosas. Y bueno, esto fue todo, así que muchas gracias por todo.